Buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada, un programa de análisis y reflexión sobre la vida política, económica y social de nuestro país. Para México, 2014 inicia como un año de grandes expectativas, de mayor crecimiento económico, de retos y de oportunidades. Es el momento de concretar las transformaciones profundas que se han puesto en marcha. Después de la aprobación de las reformas, en el caso de la energética y la de telecomunicaciones, es tiempo de consolidarlas a través de las leyes secundarias para hacer de México una nación moderna y competitiva. Desde luego se prevén resistencias y el año representa un desafío, sobre todo por los procesos internos en el Partido Acción Nacional y en el Partido de la Revolución Democrática para elegir a sus líderes nacionales. En el panorama mundial, sin duda, la reforma migratoria en Estados Unidos es una de las tareas pendientes más importantes del Congreso norteamericano y la máxima prioridad para el presidente Barack Obama. Así que los próximos meses pues van a ser cruciales. Doy la bienvenida a mis compañeros Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Vero. Pues Luis Carlos, qué gusto de verlos a todos nuevamente. Y como tú señalas muy bien en esta introducción que has hecho, si bien, como comentábamos la semana pasada, el 2013 fue el año de las grandes reformas que se habían venido postergando, de las reformas estructurales, que así se les conoce, pues 2014 no presenta un reto menor, porque si en ese momento fue las modificaciones, sobre todo constitucionales, algunas legales, pero sobre todo las constitucionales, viene ahora una tarea de complementación y de implementación de esas reformas. Complementación legislativa todavía, no acaba el trabajo legislativo. Lo que vamos a ver es sean modificaciones a leyes ya existentes, que hay decenas de ellas en puerta, estoy hablando de unas 30 ordenamientos que ya existen y que se tienen que reformar. Hay también creación de nuevas leyes, por ejemplo, en materia de lo derivado de la reforma política que está en proceso en las legislaturas locales, viene, por ejemplo, una ley de partidos, reformas a ordenamientos ya existentes, como mencionaba, que pueden ser todas las que se derivan de la reforma energética que tú mencionaste, de la ley de telecomunicaciones. Hay la integración de organismos que se están creando o que ya están creados, pero que necesitan relevos institucionales, que todo eso compete también al Poder Legislativo, designar digamos, integrantes de la Comisión, por ejemplo, Anticorrupción, del nuevo Instituto Nacional Electoral, es decir, muchísima actividad para los próximos 120 días. Y antes hablábamos de los 120 días de fin del 2013, ahora podemos hablar de estos siguientes 120 días que van a coincidir con el periodo legislativo de febrero a abril. Los retos son enormes y la parte ya de implementación de trabajo de gobierno no es menor tampoco, es decir, de ya llevar y transformar en políticas públicas y en decisiones de gobierno y ya de administración y de gestión todas estas reformas para que puedan empezar a rendir frutos. Han hecho una muy buena glosa de lo que nos espera para el año. Hay adicionalmente problemas heredados, está el de seguridad pública. Se está enfocando, desde mi perspectiva, con bastante intención. La reunión de secretario de Gobernación con gobernadores lleva un enfoque distinto. Se va a privilegiar, según se les dijo, las labores de inteligencia, se va a tecnificar la investigación, va a haber mayor coordinación con ellos, se les va a dar recursos, pero se les va a exigir cuentas, cosa que no se había hecho hasta ahora. Se había perdido el mecanismo de coordinación en el área policíaca y aparentemente todo esto se va a levantar bajo una nueva perspectiva. Habrá inversión para los estados adicional. El presidente, de acuerdo a lo que se estructura, les presentará también los programas, los compromisos que adquirió en campaña y cómo los va a pagar, empezar a cubrir para la población a partir de este año. Así que en ese sentido parece ser que se están tomando bien las medidas, ojalá los veamos cristalizadas pronto. Luis Carlos. Yo creo que hay expectativas y riesgos, y a mí me parece que para que estas expectativas se aterricen, como mencionaba Verónica, tiene que haber 3 condiciones para que cuaje la cosa. La primera es que la seguridad no salga de control.
porque yo sí creo que tenemos un problema persistente. Se ha mucho presumido que las ejecuciones han venido bajando y es real, y esto ocurrió desde 2011 y 2012 en el gobierno anterior y ha seguido, y qué bueno. El problema es que ese problema se te ha trasladado a la extorsión y los secuestros. Entonces hay un problema grave y en el estado de Michoacán hay un problema grave en algunas localidades donde básicamente ya hay una guerra civil abierta, y perdón que lo diga, pero hay algunos municipios donde ya las guardias comunitarias y los narcotraficantes están en una guerra abierta. Entonces sí es un problema, y si se sale de control ese asunto y se van multiplicando en Michoacán, en Guerrero y en otras zonas, estamos en una situación complicada. Y la otra es que haya crecimiento económico. Entonces, que no se salga de control la seguridad y que haya crecimiento económico, me parecen dos razones importantes para que las reformas estructurales del año pasado empiecen a aterrizar. Porque si esas dos condiciones no se dan, si no hay crecimiento va a haber mucho descontento. El partido del presidente va a empezar a temer por las elecciones de 2015 y entonces muchas cosas no se van a hacer como se debieran hacer, y el tema de seguridad pues es obvio por qué tiene que ocurrir así. Me parece que el tema del crecimiento económico es un riesgo relativamente menor, porque tanto interna como externamente hay la coincidencia de que se van a alcanzar tasas de crecimiento anual este año cercanas al 4%. Tanto la OCDE como la Secretaría de Hacienda y el mismo Banco de México tienen este pronóstico, básicamente derivado de la expectativa optimista que hay por las reformas, y sobre todo porque pues parece una coincidencia de que este es el momento mexicano. No era el del año pasado, sino este es efectivamente el momento mexicano. Y esa es la buena noticia. Entonces, por el lado de la expectativa económica y eventualmente el flujo de inversión privada, tanto nacional como extranjera, tal parece que ese reto, ese desafío no es tan grande en este caso. Pero el tema de la seguridad sí es un problema mayor, y ahí habíamos comentado precisamente con gran acierto, Luis, el problema de Michoacán y de los grupos de autodefensa, que yo he visto interesantes análisis tuyos, Pepe. Sí, es información interna de los cuerpos de inteligencia, donde se ha documentado ya cómo está la decisión de la familia michoacana. En la toma de Parácuaro, la semana anterior, se vio a un líder que no tenían o no le habían seguido tanto la pista, lo conocen como el Micheladas, un señor Miguel Ángel Gallegos. Pero era un agente que trabajaba para la tuta, para Servando Gómez, y ahora dicen, bueno, ¿por qué está dirigiendo ya a las autodefensas? Entonces esto confirmaría que sí son decisiones, que es un problema de reacomodo de cárteles, y pues esto documenta para las autoridades que el problema tienen que atacarlo bajo otra perspectiva, y es donde están viéndolo. Lo que sí no queda claro es por qué se le da protección al dirigente de esas autoridades autodefensas, a José Manuel Mireles, cuando es quien es la cabeza visible que está en Michoacán, y sin embargo se permite la violencia, es violencia de una parte y de otra. Interesante, y el riesgo de la seguridad pues es un problema mayor. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros. Sin duda, seguridad y crecimiento económico van de la mano. Sí, sin duda, y como bien menciona Luis Carlos, es una condición indispensable el que haya crecimiento económico para que puedan cristalizar estas reformas en beneficio ya de la gente. Y como mencionábamos aquí, el tema de seguridad va muy ligado, porque hay muchas inversiones extranjeras que son muy sensibles a temas de seguridad en el país, digamos, huésped o que los recibe. Si se descuida ese frente, o si el mensaje que se está mandando es que no hay una estrategia
puesta en orden, que es uno de los retos de este año, incluso puestos por el presidente, podría afectarse este tipo de inversiones. Entonces, no serviría de mucho tener las reformas constitucionales o legales ya aprobadas si en la práctica no tienes las condiciones de seguridad, y me refiero a seguridad pública, seguridad jurídica, con las cuales puedan venir a operar esas inversiones. Grupos de autodefensa, un problema de seguridad de Estado, con problemas institucionales mayores y que genera riesgos realmente difíciles y que deben de enfrentarse con una gran inteligencia y con una gran apego a la legalidad también. Sí, por supuesto. Ahora, tenemos que ser muy claros para no generar falsas expectativas. Este problema es un problema estructural que se gestó en las últimas 3 décadas, que el gobierno anterior trató de combatir de una forma que ha sido cuestionada. Este gobierno todavía no define una estrategia propia, pero aunque la definiera, aunque la ejecutara, es un problema de largo aliento, tal forma que el mejor escenario es poder lidiar con un problema y que no se salga de control. Esa es la verdad. Y que esta violencia pública para el crimen organizado no pueda atentar contra instalaciones estratégicas. Yo espero que no sea así. Yo de hecho creo como tú, yo creo que sí va a haber crecimiento económico este año. Yo sí creo que puede ser alrededor del 4%. Yo sí creo que el gobierno va a empezar, ha estado ya gastando y va a gastar con más eficacia. Yo sí creo que hay expectativas internacionales. Yo sí creo que la inversión va a empezar a fluir, pero siempre creo que ese tema lo tenemos que tener presente y en el propio gobierno hay alertas de que esta seguridad pública, inseguridad pública vinculada al crimen organizado, vinculado a las drogas, no pueda ser usada por grupos radicales o ideologizados para tratar de mezclar ahí temas y ese es un riesgo que se ha presentado en otros países del mundo. Grupos radicales, grupos extremistas que pueden salirse de control, un riesgo sin duda alguna. Sin embargo, ligando esto con el tema de los cambios de las dirigencias, sobre todo estos grupos de izquierda, radicales, con los cambios de la dirigencia en el PRD y en el PAN, pues un tema también que nos va a tomar este año como uno de los retos principales. Sí, va a sacar mucho humo las contiendas internas, o de hecho ya ha comenzado, porque aunque sean crónicas anunciadas de la elección, el PAN se está enconando, el asunto del PAN está enconando. Madero no quiere dejar la presidencia del partido para hacer campaña en igualdad. Cordero trata de reforzarse, Juan Manuel Oliva no quiere ceder la candidatura, Josefina Vázquez Mota no ha definido si va o no abiertamente, aunque haga labor interna. Eso seguramente va a generar, pero va a ser interno. Yo creo que al final los partidos seguirán en la tónica actual. Quizá van a generar también olas en la parte jurídica. Ya han anunciado que van a impugnar el PAN, la reforma sendaria, el PRD, la energética. Y eso también crea ciertas olas de incertidumbre, porque por lo menos hacia la población. Entonces todo eso va a influir, va a ser parte del panorama que vamos a ver cuánto afecta las inversiones y el desarrollo de la política nacional. Yo creo en ese tema, que la estridencia no va a pasar a mayores, que es claro que el corporativismo político va a prevalecer en el PAN y en el PRD, y que los grupos que ahorita detentan el control da la impresión de que lo van a seguir manteniendo simplemente porque tienen el dinero, tienen la estructura y van a presumir algunas cosas además que lograron a través del Pacto por México. Esa es mi predicción. Los chuchos siguen con el control del PRD y Gustavo Madero se mantiene en el PAN. ¿Esa sí, yo sería? no sé si sea bueno para esos partidos o para México, pero yo creo que eso va a ocurrir. Sí. Esa sería la conclusión. Sin embargo, yo creo que el escenario sí se presta para que las opciones más radicales hagan mucho ruido, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Ya las reformas constitucionales ya pasaron, que son las que requieren votación calificada, es decir, las 2/3 partes, ¿no?, de la votación en las cámaras, más la mitad más uno de las legislaturas locales. Estamos hablando ya de la legislación secundaria, que es la fuerte que viene, digamos, sobre todo en esta primera mitad del año, en donde se necesita la mayoría simple. Entonces, ya no es tanto, ya no hay tanta
posibilidad de incidir finalmente en dar, digamos, pedir y dar, ¿no? Como monedas de cambio, como se hizo con la reforma política y demás, porque finalmente el PRI, con el Verde, con el PANAL y con algún otro, digamos, legislador por ahí convencido, pues ya juntan los votos suficientes para pasar las leyes. Entonces la política de la cortesía, que fue la que prevaleció en 2013, se acabó. Y vamos a pasar más a la política de la estridencia, del cuestionamiento, del pleito. De hecho, en 2013 el PAN y el PRD mezclaron la cortesía con el ataque. Claro. Entonces, un día estaban en el Pacto por México y salían y atacaban al presidente y al gobierno. El PRI se tuvo que quedar callado y muchos gobernadores te dicen en privado que están muy enojados porque hay muchas cosas que no han podido decir y los propios legisladores priistas. Yo creo que este año vamos a empezar a ver estridencia y el PRI va a empezar a responder y creo que es correcto que así sea. En parte por lo que dice Verónica, ya no necesitan mucho a los otros partidos para aprobar las reformas secundarias. Hay al menos 21 leyes secundarias que están en proceso de elaboración. Sí, 40, pero 21 que están trabajando el gobierno de la República en este momento. 2 son cruciales, la energética y la de telecomunicaciones, seguramente con alguna resistencia. Perdón, pero es que la energética tiene como 20 normatividades, ordenamientos que tienes que modificar. Así es. Entonces, vamos a ver este año la necesidad de eficiencia, de aterrizar y sobre todo de gobierno. El año pasado vimos política, operación, cortesía, negociación, mucha política, y este año tiene que verse más gobierno, más resultados, más eficacia, sin duda alguna. Vamos a regresar rápidamente porque pues está muy interesante esta discusión. Hacemos una breve pausa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en esta mesa cuadrada y bueno, pues una provocación aquí precisamente para la mesa a propósito del tema que estábamos comentando. El infarto que le dio Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente por supuesto para su salud, lo deja virtualmente fuera de la candidatura a la presidencia para el 2018. Ese es un análisis que hacen aún algunos de sus principales aliados. Y esta semana, curiosa y coincidentemente, Marcelo Ebrard lanza un llamado a la unificación de las izquierdas. Parece que se va perfilando un escenario de izquierda, no para el 2015, no para el proceso electoral que empieza en octubre de este año, sino para el 2018. Yo vincularía, además del problema de salud de López Obrador, quizá irnos ahorita a si peligra o no su candidatura en el 2018 sea un poco prematuro. Yo lo que veo en el futuro inmediato, más bien, también ligado a él, es la conformación de Morena como partido político. Y las informaciones que se han venido vertiendo. Pero eso se da por vertiendo, descontado, Morena va a ser partido político. Sí, pero también ha habido mucha insistencia por parte de ciertas gentes de que todavía no tienen el registro de militantes necesario de los 220,000, que parece increíble, pero es decir, no están todavía registrados ante el IFE. Se tiene el mes de enero para cumplir este requisito, se cumplió el de las asambleas y digamos, eso da motivo para la especulación. Yo también creo que no debe haber un problema en ese sentido, pero también coincidentemente en esta semana que reaparece Marcelo Ebrard, parecería que están justamente tendiendo un puente nuevamente, como diciendo, bueno, haya Morena o no haya Morena, va a haber un espacio al López Obrador porque la izquierda se corre más hacia la izquierda. La reaparición de Miguel Barbosa, el líder de los senadores del PRD, fue en ese sentido de decir, digamos, hay que alejarnos del gobierno, terminar con la cortesía política y al contrario irnos más hacia la izquierda. Entonces creo que por ahí viene esa... Gustavo, si me permiten, yo no creo que haya posibilidad de unificación de las izquierdas. Sí, de acuerdo. Por varias razones. La primera, porque Morena va a ser partido, pase lo que pase, y a Morena no le interesa aliarse con el PRD. No le interesa, es un movimiento unificado, es un movimiento segmentado, fuerte, ideologizado, estemos o no de acuerdo, y su líder, López Obrador, es indiscutible. No les interesa, no lo van a hacer. De hecho, parte de su atractivo es justamente que se quieren distanciar del PRD. Segundo, Marcelo Ebrard no tiene los recursos
económicos ni políticos para poder generar unificación alrededor de su persona. Y sobre todo, como tú dijiste, los llamados chuchos tienen el dinero, tienen la estructura, tienen los instrumentos y la unificación se dará solamente con ellos a la cabeza. Y por lo tanto no veo posibilidad de que eso ocurra y además una cosa muy importante, el PT y Convergencia, perdón, Movimiento Ciudadano y el PT están en riesgo de seguir existiendo porque la reforma electoral aumentó el umbral del 2 al 3%. Entonces, todo eso le da un cóctel para que el PRD va a ir con los chuchos directo a 2018 y los otros movimientos por su lado, creo yo. Pepe. Bueno, la unificación realmente es imposible, lo dijo ya López Obrador en una gira que tuvo por el norte del país en la semana. Ahí dijo que a él le interesan las alianzas con la población, con la sociedad, con los ciudadanos, no con los dirigentes de los partidos. Dijo que no confiaba en los dirigentes de los partidos. Era alusión directa a los chuchos, que son la corriente que ha intentado acercarse a él para reforzar su movimiento. Yo regresaría un poquito al tema cuando hablabas de la salud de López Obrador. Yo creo que la salud no le va a afectar, va a seguir en campaña porque es un hombre obsesionado. Obsesionado con el poder, con la política, y va a continuar, él va a seguir haciendo su lucha, su esfuerzo, va a aglutinar, va a representar a la parte fuerte de la izquierda en el 2015 y seguramente lo hará en el 2018. Su ausencia se midió en las manifestaciones que hubo contra la reforma energética, no fueron tan importantes, no las atizó siquiera la presencia del hijo de López Obrador. Entonces, es él y sin él Morena no será competencia para la otra izquierda, la de los chuchos. Pero yo creo, Gustavo, que el hecho de que haya tenido un problema de salud no lo va a dejar, no le va a impedir que sea candidato a la presidencia. Va a ser candidato a la presidencia. No es una cuestión de si puede o no puede, si jala votos. Tiene la suficiente fuerza y la va a mantener para darle 3, 4, 7 puntos a Morena. Y eso es suficiente. Y 2, tenemos que entender la mente de López Obrador. López Obrador no es un político, es un líder con tendencias mesiánicas, carismáticas, incluso religiosas. Y ese tipo de líderes hacen de las cruzadas morales. Sus campañas no son campañas electorales, son cruzadas morales, en su perspectiva. De tal forma que su vida es eso, va a ser candidato hasta que deje de existir, incluso en 2024, aunque nos dé un poco de sorpresa o incluso llama la broma, eso va a ser. Y para quienes lo postulan sigue siendo un buen negocio que sea candidato porque, reitero, jala y seguirá jalando 6, 8, 10, 12% de los votos. Bueno, ya tenemos un escenario muy visto en el caso de la izquierda y del PRD. ¿Y en el caso del PAN, Verónica? Pues en el caso del PAN, como bien decía Pepe, no se ve tampoco fácil y los pleitos están, digamos, a la orden del día entre los calderonistas que no ceden, ¿no? O Ernesto Cordero. Mucha a la mezquindad cabeza. del calderonismo, ¿no? Pues sí, ya traen un pleito casado y abierto, evidentemente, con Madero. Yo también creo que Madero tiene, digamos, la conducción del partido y los recursos suficientes como que parecería que pudiera continuar, pero no va a ser para nada sencillo y efectivamente ahí también se acabó cualquier atisbo de cortesía y al contrario, yo creo que va a estar muy reñido. Nuevamente aquí también el tema de la cercanía o del colaboracionismo con el gobierno es el reclamo principal. Evidentemente el PAN no corre el riesgo de escindirse o de separarse, finalmente el corporativismo partidista ahí funciona también, pero los ataques al interior sí están descarnados, ¿no? Bueno, y no me quiero ir, porque el tiempo se nos agota, sin tocar un tema de expectativas internacionales para este año. 2, básicamente, aunque sea un esbozo rápido, porque la economía de Estados Unidos va en franca mejoría. Los pronósticos son que este año crecerá algo así como 2.6%, casi un punto más que el año pasado. Y esa es parte de la prioridad que ya el propio Barack Obama ha expresado recientemente. Pero uno de los grandes temas es la reforma migratoria, porque ese es un aspecto que nos va a nosotros a afectar de una manera estructural y profunda, eventualmente positivamente. Y el otro tema es el de la legalización de la marihuana. Ambos, por supuesto, dan para programas específicos, pero rápidamente, Luis. Yo creo que la reforma migratoria no va a pasar por una razón política estructural del conservadurismo del Partido Republicano y de la distribución geográfica de los núcleos de población blanca que
presionan a sus representantes y en la Cámara de Representantes, donde está ahora la iniciativa del Senado, no va a ocurrir. Los liderazgos republicanos han dicho que no va a pasar y es una lástima la polarización de la política americana. Si nos quejamos de la mexicana, Estados Unidos está en una decadencia absoluta, de tal forma que yo no creo que haya reforma migratoria. Y en el tema de la legalización de la marihuana, a mí no me parece buena la idea, no porque sea conservador, soy muy liberal, soy incluso libertario, pero creo que lo que busca la legalización de la droga es irrelevante mientras no se legalice el mercado relevante que es el de Estados Unidos en el tema de la cocaína. Legaliza la marihuana, pero la cocaína sigue siendo prohibida, la violencia y los mercados negros seguirán existiendo. Así que me parece que no es muy relevante, además de un problema de regulación. México no tiene la capacidad jurídica institucional para regular mercados y por lo tanto se te puede salir de control. A mí no me gusta la idea, pero admito que en la Ciudad de México es una posibilidad de que se legalice. Coincido totalmente contigo, Luis, es un tema muy polémico, pero un prerequisito para que aquí se dé un cambio legal tiene que ser Estados Unidos, lo que pase con ese mercado. Pero claramente ya hay más de 21 estados donde está legalizada para fines medicinales, 2 estados para fines recreativos, eventualmente en California va a haber una votación este año, hay una tendencia hacia allá. Uruguay ha avanzado como una prueba experimental muy interesante, muy polémica, muy riesgosa, pero ahí está. En México no se puede dar un paso más allá mientras en Estados Unidos no avance, sobre todo en California, cierto. Punto número 2, se debe de hacer campañas preventivas de salud en nuestro país previamente, porque de otra manera tú vas a tener una adicción a temprana edad muy peligrosa y muy riesgosa. Entonces es un tema muy polémico que, sin embargo, está en el centro del debate. Sí, sin duda. No, y además es uno de los temas de la relación bilateral, que también me parece importante, porque irónicamente, y es cierto, pues nosotros seguimos poniendo los muertos, ¿no? Mientras en Estados Unidos se dan ese otro tipo de debates, y eso pues así está. Y en el tema del debate migratorio es una pena también que se haya atorado. Hay que recordar que este año son elecciones intermedias también en Estados Unidos, entonces esto ya obviamente, bueno, si siempre lo ha tenido, pues el tinte electorero lo tiene aún más. Y es una pena porque además con digamos, la fallida reforma de salud de Obama, este es un tema en el cual podía, además de cumplir una promesa a los electores hispanos que lo llevaron por segunda vez a la presidencia, cumplir lo que había ofrecido, y pues todo parece indicar que por temas justamente de enconos y de rivalidad política y electoral no va a pasar, ¿no? Sí, en torno a la marihuana, el asunto es que desde el tiempos de Vicente Fox nos decían que México era el policía de Estados Unidos, y no sé si el consumo terminaría con ese destino mexicano. Creo que no, porque se va a poder exportar, se va a vender, va a entrar legalmente ya a Estados Unidos. Es algo que no está todavía en el debate o no lo hemos conocido en México, porque entonces se va a seguir cultivando en México y cómo se va a seguir enviando. Eso debiera discutirse también, debiéramos saber qué va a pasar con ese consumo. Ahora, la marihuana, como dice Luis Carlos, no es la única droga que se vende, hay otras y son más redituables, son las que generan mayor violencia, son las que tienen más intereses económicos y van a seguir. Entonces, como que el panorama no es tan favorable para México internacionalmente hablando. Pues es un tema muy interesante, el tiempo se nos va, pues no perdona. Así que le agradecemos a usted que nos haya acompañado en esta mesa cuadrada. Lo invitamos para que nos acompañe el próximo domingo. Pase usted muy buenas noches.